inmenso placer, día especial, momentos únicos con Dios son estos que estamos viviendo. Usted tiene que identificar el momento de la manifestación del propósito, la misericordia y el plan de Dios. No identificar esos momentos es vivir sin ruta, sin camino, sin dirección. Así que, pueblo del Señor, tenemos que despertar al presente de Dios, al llamado de Dios, despertar a la invitación que Dios está haciéndole a su pueblo. Los tiempos presentes no son casualidad, sino que los tiempos presentes son planes precisos de Dios para su pueblo. Todos estamos llamados a despertar y a equiparnos con el aceite del Espíritu de Dios en nuestra vida. Todo lo que esté lleno del Espíritu vivirá. Todo lo que esté ungido permanecerá. Todo aquello que está comprometido con Dios estará en estado superior de las circunstancias de su mundo. Si usted no está comprometido con Dios, entonces vivirá, hoy esto es poderoso, vivirá al nivel de las circunstancias de su vida. Y esto no le garantiza absolutamente nada. La garantía de permanecer es estar en Dios. Por eso dice la Escritura: si permanecierais en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, que os sea hecho y será. Es la permanencia en Dios. Pero es la permanencia en Dios no con la visión de un tiempo religioso, sino con el compromiso de una vida consagrada. Vamos a consagrarnos a Dios en la invitación. Vamos a vivir para Dios, es el llamado. Vamos a buscar a Dios como una revelación clara en nuestra vida, no como un temor, no como un temor terrorífico de miedo, sino como una revelación clara en nuestra vida. Cuando tú buscas a Dios por convicción de amor, vives experiencias cual nunca las has vivido. Pero cuando tú buscas a Dios por una información terrorífica, de miedo, de terror al castigo, entonces vivirás siempre debilitado por tus debilidades. Por eso es importantísimo. Vamos a entrar a la revelación clara de la oportunidad de tiempo que Dios nos permite hoy vivir para estar en una dimensión profunda con Él. Necesito esa revelación clara en mi espíritu, porque la necesidad que tengo, porque la necesidad que tengo es la claridad de mi relación con Dios. La necesidad que yo tengo es la claridad de mi relación con Dios. Esa será tu fuerza de movilidad. Esa será el motor para continuar todos los días. Eso te permitirá la visión de saber que en Dios todo lo tenemos, que en Dios estamos completos y que en Dios siempre tendremos fuerza, aunque la humanidad esté debilitada en algún momento. Pero siempre cuando tú estás con el Señor, vas a tener fuerza, porque cuando estás con Dios, y esto es poderoso, cuando estás con Dios, no es el poder de tu fuerza que te hace vivir, es el poder de la fuerza de quien te conquistó. Déjate conquistar por el Señor para que siempre estés sostenido por el poder de su fuerza. Todo lo que es amado por Dios es sostenido por Él. Todo lo que ama a Dios puede vivir para Él y en Él y encima de toda circunstancia. Enamórate de Dios
como nunca antes lo has hecho. Porque el valor de estos días está en la revelación de enamorarse profundamente de Dios. Hoy quiero continuar con ustedes en el tema titulado Sumergidos en Dios, medida doble y visión perfecta. Sumergidos en Dios, medida doble y visión perfecta. Soy el pastor Julio García del Ministerio Internacional Generación de Fuego. Mi saludo especial para esa amada iglesia, para esa amada generación de fuego y a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, porque son días donde Dios está trayendo la perla de estos días. Dios está trayendo anuncio específico para estos días, por lo tanto debemos todos estar alerta. Vamos en la determinación del Espíritu a servirle a Dios a través de las casas de bendición. Haga de su casa un lugar para servirle a Dios. Dígale, Señor, heme aquí, yo estoy, úsame. El ser usado por Dios es una determinación que Dios ya tomó en el momento que te llamó, pero que tú debes tomar por acto de voluntad y de revelación en saber que servirle a Dios es lo mejor. Vamos a hacer voces de trompetas proféticas para este tiempo y usted es uno de ellos. Haga de su casa una casa de bendición. Comience a visionar y a orar por su familia, porque yo sé que en cualquier lugar donde usted esté del mundo, usted es un instrumento de Dios. La marca de su vida estará con usted en cualquier lugar del mundo. Así que todos esos amados de mi corazón que están en otros países, les bendigo en gran manera, les mando un abrazo inmenso y nunca olviden que la conexión en cualquier lugar donde están está con nuestro espíritu y con nuestras oraciones, y la bendición del Señor está operando en sus días. No dependes de tus días, dependes de la bendición de Dios que te acompaña. Depende de la bendición de Dios que determinó que tú eres parte vital del desarrollo del reino de estos días. Tú eres un instrumento que cargas con el depósito ya hecho de bendiciones en tu vida. Por lo tanto, siempre la bendición de Dios estará contigo, porque es producto de la marca que llevas, y siempre tendrás puertas abiertas mientras la conexión de tu espíritu esté conectada. La bendición de Dios nunca te faltará, nunca olvides eso. El presente de Dios en su bendición estará siempre en ti. Hoy quiero llevarlos al libro de Joel capítulo 3, el verso número 8. Allí estaremos anclados para la explicación de la palabra, para este tiempo poderoso. Joel capítulo 3, verso 18 dice: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Padre, entramos en la disposición de la revelación poderosa de tu palabra. Es vida a nuestro espíritu, la recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leí este pasaje, sentí la impresión profunda en mi espíritu de ver cómo cuando los días de Dios son señalados, el señalamiento de los días de Dios. Y cada vez que un hombre y una mujer le cree a Dios, vive en la palabra, tiene como lugar seguro la palabra, porque tu mejor lugar seguro es la palabra de Dios.
Tu sitio de protección está en la palabra. La palabra de Dios es el camino de tus días presentes y de tus días por venir. Si la palabra de Dios te marcó ruta de libertad y de bendición, esa es tu ruta. Si la palabra de Dios te ha marcado ruta de victoria, esa es tu ruta. Si la palabra de Dios ha marcado en tu vida la ruta de un hombre y una mujer ungida por Dios, serás ungido. Porque toda ruta de la palabra es una verdad que no puede nunca dejar de ser verdad. Oh, Dios mío, es una verdad que nunca puede dejar de ser verdad. Ni tus errores, ni los ataques del infierno, ni ninguna cosa que el diablo quiera levantar en tu vida dejará que la verdad no sea verdad en tu vida. La creíste, la recibiste, la honraste, la verdad sigue siendo la verdad de Dios. Y eso es lo predominante para tus días. Y aquí lo que estoy viendo es que dice, sucederá en aquel tiempo. El suceso de Dios en los días de los hombres que tienen expectativa. Esos sucesos de Dios en los días de los hombres y mujeres que tienen expectativa es inevitable. Diga, es inevitable. Y cuando Dios te dice a ti que es inevitable, no hay nada que pueda detenerlo. No hay nada que pueda pararlo. Y es poderosísimo esto. Porque cuando Dios marca acontecimientos específicos, significa que marcó días específicos. Por eso dice el profeta Joel en esta profecía Judá de liberación. Judá, no importa el tiempo que tú estás viviendo. No importa las circunstancias y los temores que puedes atravesar. Porque los temores son fuerza del infierno que paralizan. El miedo, el asociarse con algo que sentiste en tu mente o en tu cuerpo, o por una información que escuchaste, se vuelven paralizantes. Pero cuando te determinas en el Señor a vivir en la libertad de la verdad de Dios que te salvó, me determino a vivir en la verdad de Dios que me salvó, entonces todo temor se va y vives en la verdad de lo que Dios dijo que tú eres. En esa verdad es que vivo. Yo vivo en la verdad que Dios dijo que es. Este hogar vive en la verdad de Dios que Dios dijo que es. Las finanzas de mi empresa viven en la verdad de Dios, de lo que Dios dijo que es. Los días, por muy grises que sean y oscuros, no desfiguran la verdad que Dios dijo que es. Naciste desde el momento que le has creído a Dios para vivir en la verdad que Dios dijo que es. Y por eso dice la Escritura que cuando vivimos en esa verdad, tengo la expectativa de que sucederá en aquel tiempo. Días específicos. Los días específicos de Dios son decretos divinos que no es que se van a cumplir, ya están cumplidos. Vivo en el tiempo de lo que ya está cumplido. Vivo en el tiempo profético, por eso mucha gente tendrá que levantarse del lugar donde están y tendrán que vivir lo esperado y tendrán que experimentar en Dios nuevas dimensiones, porque es posible que hayan verdades en su vida, dentro de su espíritu, que todavía no se han revelado al espíritu de su mente, pero que un día se van a revelar, porque usted está metido en lo que Dios arrebató para él, para sus días. Y mucha gente tendrá que levantarse, mucha gente tendrá que vivir cosas extraordinarias, momentos únicos de Dios.
Y lo vivirán precisamente porque ya están marcados. Los días de Dios o el tiempo de Dios son días marcados que no pueden ser evitados. Por eso es necesario entender que así como Dios le dio esta profecía a Jerusalén, a Judá, de lo que él iba a hacer, asimismo Dios te está dando la palabra de lo que él va a hacer para ti, pero que en el propósito de él ya hizo para ti. ¿Y por qué te digo que él ya hizo para ti? Porque en el ser humano se marcan los tiempos, se marca el presente, se marca el pasado, el presente, el futuro, el porvenir. En Dios no se marcan los tiempos, en Dios no hay presente. Digo, en Dios no hay tiempo presente, en Dios no hay tiempo futuro, en Dios no hay tiempo pasado, en Dios no hay tiempo porvenir. Dios vive en el estado pleno de la eternidad. Los tiempos marcan principio. La eternidad marca dimensiones que nacen del misterio del estado divino. Entonces Dios vive en un estado eterno divino, donde el tiempo no tiene incidencia. El tiempo tiene incidencias en el hombre, en el ser humano, pero en Dios no tiene incidencia. Por eso cuando usted le cree a Dios, significa que el tiempo es alterado, su tiempo es alterado, porque nosotros fuimos creados para vivir en el tiempo. Por eso todo lo que tiene principio está en el tiempo y no en la eternidad. Por eso en el momento mismo que Dios dijo, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, significa que el cielo y la tierra no son eternos porque tienen principio. Los planetas, todo lo que conocemos del universo, todo eso tiene final. Todo lo que tiene principio tiene final. Pero cuando en el caso de Dios, Dios vive en el estado eterno, pleno, absoluto, donde no hay incidencia de tiempo. Y es tan poderoso, porque cuando le creo a Dios, no importa que el tiempo haya marcado tiempo. Y esto es poderoso. No importa que el tiempo haya marcado tiempo, eso puede ser alterado. Por eso, como el diablo no vive en esa dimensión, el diablo marca tiempo. Las circunstancias que se mueven en el mundo marcan tiempo. Los hombres marcan tiempo. Pero en Dios, el estado pleno, eterno, no hay fuerza de tiempo. Y eso es lo que va a pasar. Va a llegar el momento en que Dios va a incursionar y todo lo que es sobrenatural, por eso se dice sobrenatural, para nosotros tener un concepto de una acción sobrenatural, significa que lo natural ha sido alterado. Y dice Dios, va a llegar el momento en que lo sobrenatural va a ser alterado, totalmente alterado. Y la alteración de lo sobrenatural, la alteración de lo natural por el poder de lo sobrenatural, la vamos a vivir porque Dios ya dice, acontece, sucederá para nosotros. ¿Y sabe por qué sucederá? Porque usted tiene expectativa. Nunca sucede cuando usted no tiene expectativa, cuando usted vive la vida sencillamente por vivirla, esperando que los días traigan noticias. Yo no espero que los días traigan noticias. Yo ya tengo la noticia porque tengo convicción en mi espíritu de lo que va a suceder. Yo no estoy esperando que ya va a suceder. No, ya sucedió, porque cuando tú entras en el espíritu de la fe confirma una verdad en tu vida. Y por eso hoy ya no queda más sino adorar. Adorar sobre lo que ya está dicho y conocido. Adorar a Dios y glorificarlo y bendecirlo y honrarlo sobre lo que Dios ya confirmó en tu vida. No pidas lo que ya recibiste, porque ya lo recibiste.
porque la convicción en tu espíritu está. No busques lo que ya hallaste. Ahora conságrate para vivir lo que ya hallaste. Hay gente que esté esperando que Dios haga cuando ya Dios ha hecho. Ahora necesitamos es consagrarnos a Dios, meternos en Dios para hacer, para que Dios haga la obra a través nuestra de lo que ya está, hecho. Y ahí es donde necesito prepararme. Porque si sabemos que para mí va a suceder lo que en la eternidad ya sucedió, y que en la convicción de mi espíritu ya tengo la seguridad, y esto es tremendo, y solo mi expectativa está en prepararme, porque yo sé que voy a vivir esos días donde Dios dijo que ya sucedió y Dios me dijo que sucederá en mí. Por eso los días específicos de Dios son tan tremendos. Cuando tú estás marcado por los días específicos de Dios, diga: yo estoy marcado por los días específicos de Dios. Entonces, número uno, comienzas a caminar en el tiempo profético del propósito. Cuando tú comienzas a caminar en el tiempo profético de tu propósito. Había una característica tan especial en Jesús. Antes de nacer, Jesús ya había caminado en lo que iba a caminar. Ay, Dios mío. Antes de nacer, Jesús ya había caminado en lo que iba a caminar. Porque cuando tú tienes propósitos de Dios marcados, antes de entrar, ya has entrado en tu vida. Porque has entrado en el propósito de Dios. Es el propósito de Dios que ya ha entrado en tus días. ¿Me estás siguiendo? Por eso dice Gálatas capítulo 4. Mira lo que dice Gálatas hablando acerca del Señor Jesucristo en el tiempo del desarrollo de su vida de propósito. Gálatas capítulo 4, el verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo en el mundo físico, pero en el mundo espiritual, Jesús ya había cumplido eso. Jesús en la eternidad ya había muerto, porque dice que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, antes de que Jesús ya era, ya fue. Oh, Dios mío, Jesús nació en victoria. Y lo único que hizo fue darnos a conocer, darnos la revelación de su victoria. Y para todo hijo de Dios, ay, Dios mío, y para todo hijo de Dios es así. Por eso Jesús vivió en la seguridad de una victoria que ya era su victoria. Es allí donde usted tiene que vivir. Caminar, hablar en la victoria que ya es su victoria. No hable como un derrotado, hable como alguien que vive en la victoria. Porque finalmente eso es lo que se va a revelar. Para Jesús no fue desconocida la cruz, porque ya la había vivido. Para Jesús no fue desconocido todo lo que vivió. Los latigazos que le dieron, Jesús ya había vivido eso. Jesús solamente vino para legalizar lo que ya estaba legal en la eternidad. Era una legalidad que nos correspondía a nosotros vivir. Por eso el diablo, ay Dios mío, por eso el diablo no tenía nunca cómo ganar a Jesús. El diablo no tenía nunca cómo destruir lo que Dios ya había construido en el plan redentivo de Jesús. Y Jesús, oh Dios mío, yo no sé si usted está siguiendo esto. Y Jesús vivió con esa convicción de lo ya vivido. Por eso oraba, porque yo vivo en la convicción de lo ya vivido. Por eso ayunaba, porque yo vivo en la convicción de lo ya vivido. La gente no vive lo que ya
está determinado a vivir, es porque no tienen disciplina revelativa para meterse tanto en Dios, para vivir lo que ya dentro de su propósito ya vivieron. Entonces, cuando tienen que vivirlo, les es difícil porque nunca se prepararon. Yo estoy preparándome para vivir lo que dentro de mi propósito ya está vivido. Entonces, cuando llega el momento que ya había llegado en el propósito de Dios en la eternidad para mi vida, cuando llega el momento, es inevitable. Mire, dice la escritura aquí, y esto es poderoso como se ve el tiempo, dice la escritura aquí, pero cuando vino el tiempo, el cumplimiento, cuando vino el cumplimiento de lo que ya había sido dicho, pero de lo que ya estaba cumplido, pero que humanamente para los hombres, ¿por qué vino el tiempo del cumplimiento para los hombres? Porque estos necesitaban conocer. Por eso yo siempre digo que la revelación es tan importante en la vida humana del cristiano. Porque la revelación, viviendo una verdad, aunque no viviendo un hecho, vives el hecho de esa verdad. Vives el hecho de esa verdad. Porque esa es la revelación. La revelación te da la visión de algo que no es en tu presente, pero que lo ves en el espíritu. No es en tu, no lo estás viendo. Dice, pero ¿cómo voy a vivir lo que no estoy viendo? Pero la revelación te permite tener esa convicción de lo que viene, porque ya lo viste. Y cuando tú dices, ya vi lo que voy a vivir, por eso me estoy preparando. Porque eso va a llegar un día como cumplimiento del tiempo. Va a llegar el momento en que se cumple el tiempo. Y dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando llegó ese tiempo. Y eso es tan poderosísimo. Porque cuando llegó el tiempo en que Jesús tenía que nacer, porque Jesús caminó en el tiempo profético de su propósito, no había nada ni nadie que lo pudiera evitar. Llegó el momento de que Jesús naciera y dice la escritura que María y José estaban siendo empadronados en otro sitio fuera de su ciudad natal, en un lugar extraño. Ojo a eso, en un lugar extraño, en un sitio que aparentemente no era familiar, en una situación difícil, en una situación diferente a la que estaba normalmente acostumbrado ellos a vivir. A María le cogieron los dolores, porque cuando llega el cumplimiento del tiempo, no importa dónde estás, quizás te va a encontrar en un momento donde tú no estás tan animado como debiera estar, pero como hay cumplimiento del tiempo, quizás te va a encontrar en un momento en que tú no estás pensando en eso. Lo que yo llamaría el de repente profético de Dios apareció. Y es imposible evitarlo. Yo tengo la expectativa de lo que va a pasar, que es imposible evitarlo. Eso es lo que va a pasar. Imposible evitarlo. No es que los dolores le comenzaron a María y fueron al mesón, diríamos a un lugar más decentemente para que el Mesías naciera. No, no importa yo no sé si usted está siguiendo esto tan poderoso, no importa la circunstancia, ya es. Y yo creo que hay mucha gente la que me está viendo,
que está metido precisamente en ese cumplimiento del tiempo, ya es y ya es. Y es inevitable. No importa si las circunstancias que están alrededor no se facilitan. El problema no es el entorno, el problema es que la verdad de cumplimiento ha llegado y ella genera el entorno para que las cosas, hay poder de Dios, para que las cosas sucedan porque tienen que suceder, porque llegó el tiempo del cumplimiento. Por eso es que tenemos que sumergirnos. Yo creo que vamos a tener que continuar con el próximo miércoles porque aquí hay mucho que hablar. Y las condiciones en que estaban no eran lo mejor. José, tratando de darle mucho más dignidad a su esposa en el proceso en que estaba, fue al mesón a ver si había un lugar para ellos allí, como el hotel, diríamos, del pueblo. Y todo estaba lleno, porque era tiempo de censo. Muchas personas habían migrado para ese sitio y estaba el lugar lleno, lleno de personas, y los hospedajes estaban a reventar y no había lugar. ¿Y saben por qué no había lugar? Pues si es que era el Hijo de Dios el que iba a nacer. Y no había lugar, no porque no había lugar, sino porque la santísima voluntad de Dios así le plació. Significa que la verdad de cumplimiento no está hay poder de Dios, no está sujeta a las circunstancias de tu entorno. Cuando llegó el tiempo, no importa lo que sea. No importa lo que el diablo haya dicho, no importa lo que haya pasado, no importa lo que se dijo, no importa lo que se escribió, no importa lo que sucedió, no importa lo que el diablo sentenció, no importa lo que el diablo habló, no importa lo que las circunstancias en tu entorno están marcando. Quizá José se angustió en gran manera porque pensó, bueno, ahora ¿cómo va a ser esto? Una mujer en estado de trabajo de parto, no hay un lugar adecuado para ello. Pero no importa el lugar, lo importante es que el evento mismo de lo que va a pasar superó el lugar y las circunstancias en que se encontraban. Y lo único que apareció como opción fue un establo, porque ese era el lugar profético. En eso también nacía la grandeza manifiesta en la realidad y en la verdad humana. El mayor acto supremo de la tierra no fue la creación del cielo y la tierra, ni de los ángeles, ni del hombre mismo. El mayor acto supremo de la tierra fue el nacimiento de Cristo Jesús, poderosísimo. Y eso significa que a causa de su nacimiento, las demás cosas quedaron completamente ignoradas. No importaba que era un establo, lo importante es que lo que fue dicho ahora es. A veces nos importa como el lugar, el sitio, la comodidad, y por eso nos desanimamos. Pero cuando usted está dentro de una verdad, no importa. Esto tiene que cambiar. Y en medio de un establo, en medio de los olores que no eran lo más agradable, en medio del sitio que no era el mejor, el más grande perfume de la manifestación redentiva y misericordiosa del Dios Todopoderoso se manifestó. Y eso es lo que va a suceder. En lugares inadecuados, lo grande de Dios va a aparecer. Y cuando hablo de lugares equivocados, hablo de una generación, de un remanente que entendió que carga con una marca divina para un día profético de acontecimiento. Sucedió.
Sucedió. Sencillamente sucedió. Lo más grande en un pesebre. Entonces, tú entiendes que entonces entra lo que dice Lucas capítulo 1, verso 37. No hay nada imposible para Dios. Entra ahora mismo en esa verdad. No hay nada imposible para Dios. Quizás usted esté ahora mismo en un establo. Los olores de sus circunstancias no son los mejores. Su entorno está complicado, pero está a punto de venir un advenimiento, el nacimiento de una verdad poderosa de Dios que va a cambiar toda su atmósfera. Por eso yo a la gente que me está viendo, que me está escuchando, que están viviendo momentos difíciles en su cuerpo, porque la verdad es aplicativa precisamente a eso, a su cuerpo. Está esperando una sanidad, quizás el estado, el entorno de su vida no es el mejor emocionalmente. Quizás no es el mejor sentimentalmente. Quizás el entorno en su trabajo no es tan lo mejor que usted quisiera. Las cosas en su empresa, sus finanzas, aún su ministerio, si es que usted tiene alguno, las cosas no están bien. Aparentemente no están bien. Quizás usted esté metido en un establo donde los olores no son tan buenos, pero algo poderoso va a nacer y es inevitable que nazca. Porque esto está por encima de los sentimientos. Y cuando la verdad de Dios está por encima de los sentimientos, es predominante por encima de las debilidades de tu fuerza. Haz que la verdad de Dios esté tan predominante en tu vida por encima de tu sentimiento. Porque cuando los sentimientos están por encima de una verdad, vivirás siempre en la debilidad sentimental de tu vida. Entonces te la pasarás llorando, lamentándote constantemente, sintiéndote como una víctima, sintiéndote como un derrotado, sintiéndote que ya no puede. Pero cuando la verdad de Dios está por encima de tus sentimientos, tú sabes que lo que sientes no es lo que estás sintiendo, sino el poder operativo de la verdad. Y ahí es donde la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Si usted pudiera entender esta poderosa palabra, nunca seguiría postrado en una cama, ni nunca seguiría esperando una sanidad que de ya en este momento la tienes. Nunca estuviera esperando un milagro financiero, porque las finanzas se hicieron y se ligaron al espíritu de su fe en el Señor para seguirte. Tú no estás invitado a seguir las finanzas. Las finanzas están invitadas a seguirte a ti. Lo único que tú estás invitado a seguir es al reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque cuando sigues las riquezas del reino, las riquezas eternas del reino, las riquezas temporales te siguen. Cuando Dios es tu prioridad, tú eres prioridad de las riquezas. Cuando tu principio es la obediencia a Dios, los hechos de esa obediencia priorizan en tu vida. Cuando Dios es tu fuente, entonces nunca tu pozo financiero se va a secar, porque Dios es tu fuente eterna de recursos y es inagotable. Cuando tu Dios es tu fuente, entonces siempre tienes un presupuesto para este día. Para este día, Dios ya pagó mi presupuesto de vida y yo lo creo en el Señor. Y aunque tengan que moverse del oriente, del occidente, aunque muchas veces el diablo mismo tenga que hacer el mandado de traerte, pues te traerá. Porque hay cosas en Dios que no pueden ser detenidas nunca. Nunca. Porque cuando usted camina en el tiempo profético de su propósito, ese tipo de cosas pasan. Por eso asegúrese a vivir para Dios. Jesús es la perfección humana. La perfección humana manifiesta en la tierra.
Esa es la naturaleza de nuestros días. Vivir sin la preocupación. Una vida con preocupación no es el testimonio de un evangelio que creemos. Nuestra vida tiene que vivir en el descanso de la verdad divina. Nuestra vida tiene que vivir en la expectativa de la fe que tenemos en la palabra. Nuestra vida tiene que vivir en la preocupación constante de cómo agradarle a Dios. Porque si tu propósito está ligado a la voluntad de Dios, entonces tu vida está ligada a toda bendición divina. Esa es la marca específica de los días de Dios. Sucederá. Número 2. Cuando la marca de los días específicos de Dios están dentro de tu vida, número 2, entran los movimientos de fe. Entran los movimientos de fe. Sé que algo va a pasar. Entra en los movimientos de fe. Sé que algo va a pasar. Vamos, repita eso. Entra en los movimientos de fe, porque sé que algo va a pasar. Y cuando te hablo de algo, no te hablo de algo vago. Te hablo de algo que está conectado para hacerte más fuerte. Te hablo de algo que está conectado porque eres una voz de testimonio. Te hablo de algo que tú necesitas para desarrollarte y estructurarte mejor. De eso te hablo. No te hablo de cosas vagas. Dios sabe dar buenas dádivas a sus hijos, porque Él es galardonador. Cuando tú lo buscas, Dios te galardona. Y mira lo que dice aquí en Hebreos, capítulo número 11, versículo número 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Dios galardona, Dios premia, Dios prospera, Dios bendice. La bendición de la búsqueda a Dios es el poder que suple todas mis necesidades. Como dice Filipenses 4:16, y mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a las riquezas suyas en gloria en Cristo Jesús. Entonces tú tienes que entrar en el movimiento de fe que dice, algo va a pasar, algo va a pasar. Tengo la expectativa de que algo va a pasar. Cada día que te levantes, dice, algo va a pasar. No lo digas como un religioso, no lo digas como un místico. Porque el místico y el religioso viven fuera de una verdad, viven fuera del ámbito de una verdad, viven en los sueños de una verdad. El místico y el religioso nunca hacen nada que es lo correcto en el plano de Dios para buscarle. El místico y el religioso dice, sí, yo sé que Dios me va a prosperar, me va a bendecir financieramente, pero nunca diezma, nunca ofrenda. Son enemigos de los principios espirituales. Dice, no, yo sé que Dios me va a usar, pero nunca ayunan, nunca oran, nunca se consagran. Esos son místicos espirituales. Esos místicos espirituales siempre están cuestionando a los demás, siempre están criticando, siempre están juzgando, siempre se ocupan en ver los defectos de los demás, pero nunca se ven ellos mismos. Cuando tú estás en el ámbito del movimiento de la fe, la visión que tienes es la visión de fe. Aún lo que aparentemente parece ser malo, no lo ves como malo, ves un propósito en él. Por eso cuando tenemos movimiento de fe de que algo va a pasar, olvidamos el espíritu del juzgamiento y el señalamiento y sabemos que si alguien está ahí donde nosotros estamos, es porque Dios va a hacer algo con ese alguien
que nosotros vemos. Quizás para usted no es lo mejor, pero para que ese hombre sea o para que esa mujer sea, no necesita el diseño ni el modelo de lo que tú crees que debe ser apto para recibir lo que tú crees que puede recibir, sino el corazón para buscar a Dios. Porque lo que busca a Dios es lo que está calificado, no lo que me agrada a mí. Quizá a mí y a usted, hay cosas que no le pueden agradar de los demás. Pero lo importante es que eso que no me agrada a mí ni a usted, posiblemente tenga el corazón de buscar a Dios. Entonces, cuando entendemos eso y nos movemos en el espíritu de la fe, toda palabra de Dios es creída. Toda palabra de Dios es creída, honrada y glorificada. Toda palabra de Dios en mi vida es el depósito de una verdad que trajo un hecho para yo vivir. Por eso esas verdades que han traído depósitos para nosotros vivir están en ti, están en tus hijos, están en tu casa, en tu hogar, en tu empresa, en tu negocio, en donde quiera que estés. Porque tengo movimiento de fe. Porque yo sé que algo va a pasar y que Dios galardona a los que le buscan. Y estoy llegando ya al final porque hay mucho que tocar y solamente voy a dejar con ustedes estos puntos. Cuando la marca de Dios, cuando la marca de los días específicos de Dios está en tu vida, no solo caminas en el tiempo profético, el propósito, no solo vives en el movimiento de fe, que algo va a pasar. Alguien me decía ayer, me decía algo en estos días y me decía, es algo que no entiendo, es algo que no logro identificar, pero siento, y no hablo del sentir emocional, hablo de la impresión en el espíritu, algo va a pasar en estos días. Y aunque el mundo esté congestionado, aunque el mundo esté convulsionado, a usted lo que pasa en el mundo no le debe aterrar para nada, es el cumplimiento del orden profético. Oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque aún no es el fin. Entonces es normal que pase eso. Es normal que vengan pestes, que vengan pestilencia. Es normal porque ese es el orden profético del cumplimiento de los tiempos. Pero también hablan de que la iglesia tiene que buscar a Dios, que hablan de que tenemos que entrar en un estado de consagración, porque si los tiempos ya están marcando su cumplimiento, eso habla de que la venida de Cristo es inminente, inminente. Y cuando hablo de inminente, no está suscrita a tiempo, está suscrita a un evento que puede suceder en cualquier momento. Mientras tú estás viendo este video o estás escuchando esta prédica, puede venir el Señor. Y usted debe estar preparado. Usted, yo, debo estar preparado. Tenemos que estar preparados. Por eso cuando entendemos la dimensión del tiempo, nos damos cuenta que lo valoroso, lo verdaderamente importante aquí no es el dinero. Lo verdaderamente aquí importante no es buscar las bendiciones, porque el espíritu temático de los impíos es el que buscan constantemente las bendiciones. La gente, y este es un evangelio light que se está dando ahora, la gente está tratando de buscar las iglesias y el congregarse solo por una bendición y no por vivir una cultura de reino. Y yo tengo que congregarme para vivir una cultura de reino, una cultura en Dios, una cultura de una relación con Dios, de una intimidad con Dios, de una vida con Dios, porque lo demás está garantizado. Dice la Escritura que los inconversos son los que buscan todas estas cosas, pero dice, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
No le estoy diciendo que no tiene que trabajar. Claro que tiene que trabajar porque es parte de la responsabilidad. Y la Biblia dice que el que no trabaje no coma. Pero la prioridad, el enfoque de su vida, por el nivel de los días que estamos viviendo, tiene que ser Dios. Dios, la mayor preocupación de cada día tiene que ser estar lleno del Señor. Llena tu lámpara del aceite del Espíritu. Llena tu lámpara del aceite de la gloria de Dios. Llena tu lámpara de la revelación de la palabra. Llena tu vida de la pasión y el fuego por Dios, que es lo importante. Alabado sea el nombre del Señor. Y punto número 3 para terminar. Cuando vive en la marca de los días específicos de Dios, número 3. Aleluya. La oración para vivir. La oración para vivir es el poder que te sostiene. La oración para vivir es el poder de Dios que te sostiene. La oración, la oración, la oración. Y quiero ser repetitivo. Dios llama a su iglesia a oración. Dios llama a su iglesia a ayuno. Dios llama a su iglesia a consagración. Dios llama a su iglesia, no una iglesia durmiente, una iglesia despierta. Las alertas están prendidas, iglesia. Los sonidos revelativos de la palabra se están oyendo. Alerta, iglesia. Cristo viene pronto. Alerta, iglesia. Vamos a meternos en oración, porque en este último tiempo viene cosecha y viene avivamiento y viene derramamiento de las más grandes riquezas y los milagros más grandes, porque en este tiempo acontecerá que es tan grande lo que Dios va a hacer, que mucha gente va a empezar a comprar sin dinero. Mucha gente va a empezar a hacer adquisiciones extraordinarias. Muchos tesoros se van a abrir, porque antes de que esto termine, la gloria del Señor se va a manifestar, porque hay expectativa. Siento en mi espíritu que algo poderoso está a punto de suceder. Siento en mi espíritu que algo sobrenatural está a punto de suceder. Vamos hoy a invitar a doblar rodillas, las rodillas dobladas delante del Señor, rostro a tierra, clamando al Señor en todo tiempo, con toda oración y súplica. Necesitamos, porque en este tiempo va a haber la mayor conversión de almas. Dedíquese también a predicar, a invitar. Comparta lo que usted está viviendo, porque es algo extraordinario. La gloria de Dios va a descender. Son días, alabado sea el nombre del Señor, con señales sobrenaturales. Gente que solo en la conexión del Espíritu, mientras oyen y ven esta palabra, estarán siendo sanados, liberados de opresión, cadenas rompiéndose, vidas ahora mismo caídas al piso llorando, quebrantado. Una súplica poderosa. El avivamiento tiene que venir en estos días, y usted es parte de ese llamamiento al clamor, a la oración que da vida, la oración, alabado sea el nombre del Señor, que va a sostener los ministerios de hombres que han vivido durante tantos años, y que al final de estos tiempos van a ver el derramamiento poderoso y sobrenatural en las iglesias, sucediendo milagros. Antes de que la gente entre al templo, la gente va a empezar a vivir milagros, sanidades, va a empezar a temblar por el poder del Espíritu Santo. La gloria va a empezar a descender, la gente va a empezar a hablar en lengua. Antes de entrar al templo, la gloria del Señor los va a envolver. Alabado sea el nombre del Señor. Va a haber un quebrantamiento fuerte en los hogares. La gloria del Señor va a venir. Las diferencias matrimoniales, eso se van a acabar, porque
Yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo una unidad en los hogares. La recomposición familiar va a empezar a emerger otra vez en el nombre de Jesús. Esta es la nueva temporada del remanente que se determinó a sumergirse en el río de la gloria poderosa del Señor. Y hoy diga: tengo hambre de Dios. Tengo hambre de Dios. Y necesito sumergirme en el río de Dios. En el río de Dios. Por eso Pablo escribió en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración. Significa tiempo de oración. Pase más tiempo orando. No importa lo que el diablo diga. Mire, estás ahí orando. ¿De qué te sirve orar? No importa lo que el diablo diga. Vamos a seguir orando, metidos con Dios, porque la oración es lugar de vida. La oración es lugar de fortaleza. La oración es sitio de transformación. La oración es lugar donde se revelan los secretos divinos. La oración es el ámbito divino para los que esperan lo que va a venir para este tiempo, que ya siento en mi espíritu. Algo va a pasar en estos días poderosísimos. Una semana de milagros extraordinarias como esta semana. Vamos, métase en el espíritu. Yo me meto en el espíritu de los milagros de este tiempo, son míos. Yo me meto en el espíritu de los milagros de esta hora, son míos. Yo me meto en el espíritu de los milagros de mi sanidad ahora. Yo me meto en el espíritu de los milagros de una provisión sobrenatural. Yo me meto en el espíritu de los milagros de deudas canceladas. Yo me meto en el espíritu de los milagros de provisiones por fuentes inesperadas y por fuentes esperadas. Yo me meto en el milagro de los días donde yo ya no soy el mismo, yo ya no soy la misma. Algo ha pasado. Vamos, dobladas, rodillas dobladas, hogares allí metidos, levantadas, manos levantados, orando. Oren las lenguas del Espíritu y deje que esta palabra sea combustible en el fuego que ya esté emergiendo en su vida. Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Vamos a empezar a clamar y a orar por el avivamiento, por las almas que vienen, por los milagros que Dios ha dicho que va a derramar sobre su pueblo en el espíritu, y velando en ello, en el espíritu de la palabra, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El poder de Dios, mira, estoy sintiendo la gloria de Dios de una manera poderosa. Vamos, pueblo, eres invitado al sumergimiento, porque está a punto de suceder, porque ya sucedió y debe suceder en ti. Está a punto de suceder porque ya sucedió y debe suceder en mí, debe suceder en esta iglesia, debe suceder en este ministerio, debe suceder en esta familia, debe suceder en este mi hijo, en esta mi hija, debe suceder en este esposo, en esta esposa, debe suceder ahora, en la hora de Dios está, porque el acontecimiento de Dios ha venido. A Ramón Salaya y a Romba Andalaya. El poder de Dios reciba ahora mismo, sumérjate en el río, sumérjase en este río de gloria poderosa de Dios, del espíritu de la palabra. Yo desbarato todo plan del infierno, todo plan del diablo. Ahora mismo levanto sellos de maldiciones, de brujería, de hechicería, maldiciones de macumba, maldiciones de vudú. Toda maldición se va ahora mismo. Maldiciones generacionales ahora mismo desaparecen. Decretos y pactos del diablo son anulados por el poder absoluto de la sangre poderosa de Cristo. Comience a levantar sus manos y comience a orar las lenguas del Espíritu, porque hay un mover poderoso, hay un mover de transformación, hay un mover de renovación, hay un mover poderoso del Espíritu en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu.
espíritu, algo poderoso se está renovando hasta el conocimiento pleno de la palabra. Oh, Ramán Salaya, bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret a todas nuestras iglesias en los diferentes lugares. Llénense de esta gloria, pastores, llénense de esta gloria, líderes, ayudantes del ministerio, llénense de esta iglesia, de esta gloria. Todos miembros de Generación de Fuego en Colombia y en cualquier parte del mundo, llénense de esta gloria, porque hay extensión de cobertura y de bendición para ustedes. Oh, Ramá, ahí donde están, glorifiquen al Señor, porque hay una gloria de hechos poderosos que están sucediendo en su vida y que van a suceder poderosamente esta semana. Les bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, que la gloria y el poder de Dios emerja poderosamente en sus vidas. Adoren y alaben al Señor, porque el tiempo de la canción ha llegado y el día de la redención de las palabras de Dios nos visitan. Les amo, pueblo del Señor. Adoren al Señor, póstrense sobre su rodilla con esta palabra poderosa. Reciban el toque sobrenatural del Espíritu de Dios, de esta palabra poderosa para hacer todo en tu vida. Hoy declaro y cuento que eres un hombre nuevo, eres una mujer nueva, que tienes una familia nueva, que tu tiempo nuevo es el tiempo de las puertas abiertas. Ahí, póstrese, adore al Señor y viva los hechos de esta hora. En el nombre de Jesús, les amo profundamente. Espíritu Santo, te pido que ministres, Señor, poderosamente el espíritu de esta palabra que ha salido en esta hora. Ministra, Señor, ministra, Señor, ministra, Señor, en el espíritu, ministra en el cuerpo, Señor, ministra en la mente, ministra en el corazón, ministra, Señor, en el estado de tu pueblo y levántalo ahora mismo al llamado que tú haces de sumergirnos en tu presencia. Les amo profundamente, inmensamente. Dios sabe cuánto les amo. Les bendigo. En el nombre de Jesús, ore y deje que el Espíritu le ministre hoy, porque la gloria del Señor, desde aquí estoy sintiendo, está haciendo maravillas. Gracias, Jesús. Les amo. Les bendigo.